había cubierto siempre el foramen que estaba más arriba. ¿Se acuerdan? Ese es el foramen etmoidal. El de más arriba. ¿Todos de acuerdo con el que está más arriba? Inmediatamente por el foramen etmoidal, que era del frontal, viene ese foramen que está ahí. No estoy poniendo el lápiz. Se dan cuenta que ese es el primero y ese viene inmediatamente abajo. Por lo tanto, este es el foramen ¿cuánto? Óptico. Después el foramen óptico viene otro acá, justo ahí, en esa parte de acá. Es súper grande. La fisura orbitaria. Pero si se dan cuenta, es que hay poca luz. Si se dan cuenta, yo podría meter el alambre por ahí, fíjense. Un alambre por ahí, pero debería salir acá adelante. Por tanto, todo esto de aquí es el canal alar. Pero el canal alar tiene un hoyo adelante y un hoyo acá atrás. Por tanto, de acá es el foramen alar anterior y acá está el foramen alar posterior. Entonces rebobino. Acá está foramen etmoidal, foramen óptico, después acá fisura orbitaria, fíjense. Yo sé que cuesta ver, pero acá hace un hoyo grande, pero justo al medio hace una lámina. ¿Por qué hace una lámina? Porque el de arriba es la fisura orbitaria y el de abajo el alar anterior. ¿Y el accesorio? Para allá vamos. Si ustedes miran, todo esto se ve como una hilera, todo eso. Pero se dan cuenta que aquí hay un hoyito que está como solo, como que nadie lo pesca. Ese es el alar accesorio. ¿Ya? ¿Todas las especies lo tienen? No, equino no, el perro no lo tiene. ¿Ya? Así que, y si se dieron cuenta, acá no se nombró el foramen oval, porque el caballo no tiene foramen oval. ¿Ya? Cuando veamos perro, en el perro sí se nota. ¿Ya? Entonces, si yo sigo mirando esto por acá abajo, ¿qué eran estos? Cóndilos. Los cóndilos. Foramen magno. Foramen magno. Proceso yugular. Procesos yugulares, paracondilarios, paramastoideo. ¿Se acuerdan? Todo esto. Vacío occipital. El vacío occipital ya está esos cototos. ¿Lo ven? Por tanto, estos son los tubérculos vacilares o tubérculos musculares. Los dos no son válidos. Pero de ahí hacia adelante venía otro hueso. Base fenoide. Base fenoide. Y fíjense, acá adentro, ese que está ahí indicando con el lápiz, eso ya no es base fenoide, sino que es prefenoide. ¿Pero es piso de la cavidad craneana? No, porque se llama más arriba. Pero eso lo está tapando este hueso. Fíjense, este, que continúa hacia adelante. Vómer. Ese es el vómer. ¿Ya? Ahora, si yo miro por dentro, este hueso que está acá, o el de acá, era el pterigoides. Pero el pterigoides termina en esos cachitos. Y se notan súper bien. A veces en el bovino no son. Estos son los procesos ganchosos. ¿Ya? Pero son del pterigoides. ¿Ya? Profe, pero los veces sale uno pone proceso... ¿Ah? Proceso... Proceso ganchoso. Nada más. No, tiene otro nombre, el ámulo del pterigoides, pero con proceso ganchoso quedémonos, es más fácil. ¿Ya? Si yo sigo mirando ahora, veamos el paladar. Todo esto es el cuerpo del incisivo, pero aquí se quebraron, pero sin embargo se ve algo ya todavía del incisivo, ¿cierto? Esos son los procesos palatinos, pero ¿de qué hueso? Del incisivo, que deberían llegar hasta acá, ¿todos de acuerdo? Y hacia los lados se generan una fisura, que la fisura es palatina. ¿Sí? ¿Ven que hay un hoyito? Ese hoyito está entre los incisivos, por lo tanto es el foramen interincisivo. Pero si yo miro este mismo incisivo por acá arriba, continúa hacia acá. Por lo tanto, este era el proceso ¿cuánto? Nasal, ¿pero de quién? Del incisivo. Del incisivo. Y acá lo que falta, estos son los huesos nasales. No llegan hasta acá, se quebraron. Llegan mucho más adelante en forma puntiaguda. Es decir, hacia adelante son angostitos y hacia atrás son bastante anchos. ¿Ya? Pero convergen. ¿Qué significa convergen? Que se juntan. ¿Ya? Porque cuando vemos el perro la próxima semana, el perro se separa. ¿Ya? Por lo tanto, si acá están los huesos nasales, aquí se forma una escotadura. Naso, incisiva. ¿Por qué naso incisiva? Porque lo están formando los nasales más los incisivos. Si yo miro por el lado, yo sé que todo este hueso que está a este nivel tiene que ser el maxilar. Acá es un animal muy viejo, por lo tanto los límites no se notan, pero a ese nivel está. Lo primero que me llama la atención es ese agujero. Y ese agujero está por debajo de la órbita, por lo tanto foramen infraorbitario. Pero sin embargo acá yo veo un relieve bastante grande que es la cresta facial. Pero la cresta facial la forma solamente el maxilar. No, la forma el maxilar, pero también la forma este hueso que está acá, que es el cigomático. Si yo miro la órbita por dentro, ahí hay un agujero. No se alcanza que hay un agujero. ¿Sí? Si ubico ese agujero, yo sé que es el foramen lagrimal. Por lo tanto, si es el foramen lagrimal, significa que el hueso que está a este nivel tiene que ser el hueso lagrimal. No existe otra opción. ¿Ese es el que está acá? Sí, sí. ¿Ya? Ahora, es el foramen lagrimal, por tanto, todo esto es el hueso lagrimal.
Pero decimos que acá abajo estaba el cigomático. Cigomático. ¿Este qué hueso era? Frontal. Frontal. Ojo, ese agujero no tiene nada que ver ahí. ¿Ya? Pero aquí hay unos forámenes, fíjense. Ahí o acá, que quedan sobre la órbita. Supraorbital. Supraorbitario. Acá no hay conducto supraorbitario o surco supraorbitario como en la vaca. ¿Se acuerdan que la vaca está en el hoyo? Más encima de un conducto. Acá no, acá está solamente el foramen. Todo esto en la órbita. Por lo tanto, había un cacho que iba hacia atrás y un cacho que venía para adelante. ¿Cómo se llamaba todo esto? Arco cigomático. ¿Quién lo formaba? El temporal y el cigomático. Lo formaba el cigomático y el temporal, ¿cierto? Porque eso de acá es temporal. Claro, no es como en el caso de la vaca, que en la vaca eran otros huesos que forman el arco cigomático. Por tanto, este es el proceso temporal del cigomático y ese es el proceso cigomático pero del temporal. ¿Ya? Es decir, si acá está el temporal, es el frontal, ¿cierto? Por lo tanto, acá también se unen estos dos procesos. Este sería el proceso temporal del frontal y ese sería el proceso frontal del temporal. Aquí cambia el orden, no es igual que en el bovino, por si acaso. Después, si yo sigo mirando, todo esto era una línea Alveolar. alveolar, y ahí estamos viendo un alveolo. Bueno, acá prácticamente es bastante grande, ¿ya? Si yo miro acá, todo esto era el paladar duro, pero ya vimos que lo estaban formando el cuerpo del incisivo, los procesos palatinos del incisivo. Después venía todo esto, y acá la verdad es que no se nota mucho, pero de aquí hasta por acá más o menos, todo esto es el proceso palatino, pero ¿de quién? Maxilar. Del maxilar. Y apenas esta lámina que está aquí, fíjense todo eso, El palatino. corresponde la porción horizontal del palatino. Pues la porción horizontal del palatino tiene un agujero, que el foramen palatino, mayor o menor, Mayor, no tiene menos. menores no hay. ¿Por qué? Porque no hay espacio para que hayan menores. Pero sin embargo hay un surco, y se nota clarísimo también. Es el surco palatino. ¿Ya? ¿Y cómo se llama todo este borde? Arcada palatina. Arcada palatina. ¿Ya? ¿Qué más puedo ver acá? Sigamos hacia atrás. Ya vimos que son los cóndilos, los procesos paracondilares. ¿Qué será esta cosa media arrugada? Bulas La bula timpánicas. timpánica. ¿De qué hueso? Temporal. Y aquí hay un hoyo bastante grande. No es que se haya roto, es así. Que la fisura occipito, esfeno, temporal. ¿Ya? Es cosa ver los huesos que están occipito porque está el occipital, esfeno porque está el esfenoide y temporal porque está la bula timpánica que es del temporal. ¿Ya? Ahora, si yo sigo mirando esto, ¿ven ese agujero que está allá? Espérate, déjame mostrarlo. ¿Cómo lo muestro para que lo vean todos? Ese de ahí. ¿Sí? Espérate. ¿Ven dónde estoy pasando el lápiz? ¿Sí? Es bastante grande. Ese foramen es el hipogloso. Hipogloso. ¿Ya? Y el foramen hipogloso es del occipital. ¿Ya? En el perro también, bueno, en todas las especies existe porque hay un nervio que se llama hipogloso que pasa por ahí. ¿Ya? Ahora en el perro súper chiquitito. Acá es bastante grande. ¿Qué más puedo ver acá? Yo ya sé que todo esto es el temporal, ¿cierto? Cuando uno habla de porción escamosa, petrosa, timpánica, pero mientras tanto temporal. Pero el temporal tenía un cóndilo, ¿ya? Una fosa retroarticular y una cresta retroarticular. ¿Ya? Está cóndilo, fosa y cresta retroarticular. ¿Ya? Y acá atrás se ve, o en el otro lado no se ve, ahí tiene que haber un agujero. Ese agujero es el retroarticular. ¿Ya? Foramen retroarticular. ¿Ya? Repito, está cóndilo, fosa, recuerden que las fosas son depresiones. ¿Ya? Fosa retroarticular, cresta retroarticular y foramen retroarticular. No eso, porque eso es el meatoacústico externo. ¿De qué hueso es el meatoacústico externo? No, del temporal. ¿Ya? Ese es el temporal. ¿Ya? ¿Qué más se ve acá? Acá hay un hueso. ¿Qué hueso era ese? Que estaba entre estos dos. Interparietal. Interparietal. Por tanto, si está el interparietal, quiere decir que estos son los Parietales. parietales. Pero esto se continúa por una cresta sagital. ¿Se dan cuenta? Sagital significa que está justo al medio. Pero hacia adelante se bifurca, se abre. Y estas corresponden a las líneas temporales. ¿Ya? Las líneas temporales también están en el perro. Esto de hecho es muy parecido al perro. ¿Ya? Pero todo esto era una fosa. Uno siempre pensaba que todas las fosas eran cóncavas. Esta fosa es convexa, pero sigue siendo fosa. Y es la fosa temporal. ¿Ya? Y como aquí se aloja el músculo temporal, por esa razón estas líneas se llaman temporales. ¿Ya? Ahora, si yo miro
Fíjense. Todo esto era maxilar, ¿se acuerdan? Pero el maxilar no queda aquí, se da la vuelta. Y cuando se da la vuelta, voy a poner el dedo primero. Donde estoy poniendo el dedo es la fosa pterygo-palatina. ¿Ya? Fosa pterygo-palatina. Todo eso. Con la fosa pterygo-palatina habían 3 agujeros. De arriba hacia abajo era maxilar, esfenopalatino y el más ventral era el palatino. Entonces lo más fácil es ubicar. Fíjense. Ahí estuvo mostrando el que está más abajo. ¿Todos de acuerdo? Sería para... Palatino. Es el palatino. No puede ser otro. ¿Ya? Siempre usen puntos de referencia. El agujero que está más abajo, ¿A qué hueso pertenece? insisto, es el palatino. Por lo tanto, después tendría que buscar uno que viene un poquito más arriba. ¿Quién debería ser el que viene más arriba? Esfenopalatino. Fíjense. Notan que ese es el que viene inmediatamente más arriba. Y están súper delimitados los agujeros en esta cabeza, así que está bastante bueno en ese aspecto. Por lo tanto, ahí estoy mostrando el esfenopalatino. Si busquen el foramen de más abajo, ¿se acuerdan la fosa pterygo-palatina? Sí, clarísimo. Que dice que es para arriba, ¿ya? Ahora, chiquillo. Por lo tanto, si está el esfenopalatino, quiere decir que el que está más arriba, y ahí Maxilar. se lo voy a indicar con el lápiz de esa forma, que es bastante grande. No sé cómo, para que lo puedan ver. Justo donde estoy indicándolo con el lápiz. ¿Ya? Es el foramen maxilar. ¿Ya? Por lo tanto, son 3. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Y se ve clarísimo el orden. Por eso le digo, siempre el que está más abajo tiene que ser el palatino. Siempre, siempre. El que viene más arriba es el esfenopalatino y el que está más dorsal tiene que ser el maxilar. ¿Ya? ¿Qué es el otro que se ve? Esto era la cresta nucal. Cresta nucal. Con la cresta nucal termina en ese cototo. Fíjense, ahí o acá. Y esos cototos son los procesos mastoides. Pero los procesos mastoides, ¿de qué hueso son? No del occipital, ¿No? del temporal. ¿Ya? Todas las especies tienen procesos mastoides y en todas las especies el proceso mastoide es del temporal. ¿Ya? ¿Qué más se ve en esto? Bueno, y ahí que existe el hueso frontal o los frontales, porque yo digo, he hablado de él, pero son dobles. ¿Y qué más se ve acá? Ojo, donde estaban todos estos forámenes que acabo de mencionar, el alar, etcétera, todas estas son las alas del basifenoide, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué debería ser este donde se está dando la vuelta el maxilar? Recuerden que era maxilar por fuera, pero también era maxilar formando esta fosa. ¿Pero cómo se llama este cototo? ¿Tuberosidad cuánto? Tuberosidad maxilar, ¿ya? Tuberosidad maxilar, por si acaso. Esa es la tuberosidad maxilar, que no es nada más que otra cosa que cuando el maxilar va por fuera y da la vuelta para formar la fosa pterygo-palatina, ¿ya? Y eso es la cabeza por fuera. Por dentro no. Ahora, si miran por el foramen magno, al fondo se ve la lámina cribosa con la cresta gali. ¿Ahí? No sé si lo alcanza a ver. Los de acá, porque ustedes obviamente no lo han harto. ¿Sí? Fíjense. Si miran por el foramen magno hacia adentro, al fondo se ven como 2 ojos, separados por una lámina. La lámina es la cresta gali. ¿Ya? Las 2 pelotas que se ven para los lados corresponden a las láminas cribosas. Vaya. Ahí se ve, aquí en la cámara. En la Ya, cámara. vean entonces a través de la cámara. En la cámara. Fíjense. Vean por el foramen magno. Al final se ven 2 hoyitos, 2 pelotas. Y al medio una lámina. La lámina es la cresta gali y las pelotas que se ven a los lados corresponden a las láminas cribosas. Y la cresta gali y la lámina cribosa, ¿de qué hueso es? Etmoides. Del etmoide. Entonces, ¿correcto decir que el etmoide es el límite oral de la cavidad craneana? Sí, ¿Y es correcto decir que el límite aboral de la cavidad nasal? sí. Claro, por tanto, eso es el único hueso que está ubicado transversalmente. Por tanto, es un límite tanto para la cavidad que está delante y la cavidad que está atrás. ¿Ya? Y el resto, obviamente, no se ve ni la silla turca ni nada de eso, porque tendríamos que ver una cabeza que le falte la parte de acá arriba. ¿Ya? Ahí vamos a buscar, pues si encontramos una, se la mostramos y si no, van a tener que hacer con los monos que hay nomás. ¿Ya? Y como le decía el doctor, traten de traer aprendido esto para la próxima semana, porque la cabeza del perro es